el domingo 15:30. Perfecto. Muy bien. Bueno, nos vamos a hablar con Jorge Macri, jefe de gobierno de la ciudad. Hay un montón de temas para hablar. Un montón de temas para hablar. Jorge Rial, de Radio 10, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo Buen están? día. Todo bien. Todo bien, todo. No, digo, hay mucho tema para hablar. En principio y esencial, ¿cómo está el tema del dengue en este momento en la ciudad de Buenos Aires, Macri? El dengue bajando sensiblemente, pero es un buen momento por ahí para refrescar todo lo que hemos hecho. Tenemos 18 unidades febriles que se montaron en hospitales dedicadas específicamente a este tema. Somos una jurisdicción que sigue haciendo testeo, digamos, con diagnóstico en laboratorio, no testeo clínico. Digo porque Sí. en provincia se decidió hacer diagnóstico clínico, que no está mal técnicamente, pero a nosotros nos da más tranquilidad hacerlo en laboratorio. Hicimos ya 66.000, 68.000 testeos, 12.000 casos positivos, 19 fallecidos. ¿Por qué es importante hacer el testeo? Porque cada vez que tenemos un caso positivo pedimos de poder ir al domicilio de quien se contagió, hacer una fumigación dentro de la casa y en las casas vecinas. A veces algunos vecinos te dejan entrar, otras veces no. ¿Ah, no? No, muchas veces no. ¿Por? Porque no les resulta cómodo, no quieren hacerlo, les No parece confían. que no corresponde, qué sé yo, no sé, o les parecerá que fumigues es un peligro para ellos. Uh-huh. En general, a los que se infectaron te dejan, Claro. los vecinos son más reacios, y es una pena porque el mosquito se mueve normalmente dentro de la misma manzana. Sí. Y después, ya bajando sensiblemente la cantidad de internados y sobre todo de personas graves, bajando ya muy sensiblemente. Creo que ahora viene una época de análisis de lo que tenemos que hacer para octubre, cuando seguramente vuelva a aparecer el mosquito, porque el mosquito está para quedarse. Sí. Obviamente después depende del calor, el tipo de dengue que se distribuya, hay que tomar una decisión a nivel nacional respecto de vacunación sí, vacunación no, en qué zonas, en qué grupos etarios. Es una política pública de orden nacional. Cualquier política de vacunación debería ser una política nacional, porque una enfermedad como esta no es que llega a la General Paz y no cruza. O sea, acá hay que tomar decisiones que involucren a provincia de Buenos Aires. ¿Y tu idea cuál sería? Tu idea con Quirós, digo. Igual hablamos con Quirós acá. Porque yo noté una diferencia entre lo que fue Nación y lo que fue, en este caso, Ciudad de Buenos Aires, incluso a la hora de comunicarlo. Sí. Sí. Nuestra campaña de prevención siguió, las fumigaciones siguieron. La gente pide mucha fumigación en espacio público que no sirve para el dengue, pero está bien, también hacemos fumigación todos los años, porque cuando tenés esa cantidad de mosquitos, el drama es que terminás usando, porque hay cosas que son muy contraintuitivas, ¿no? Lo decía Fernán también. Uno con el dengue debería usar más el repelente en casa que afuera, porque el mosquito peligroso lo tenés en casa. Ahora, si salís y te morfan los mosquitos también, lo tenés que usar afuera. A nadie le gusta que le pique un mosquito aunque no tenga dengue. Entonces, pero el dengue es importante, por ejemplo, como aprendizaje para el año que viene, que te guardes el repelente que tengas, si pudiste comprar pastilla, lo que sea, en casa. Porque vos lo que necesitas es que no te pique principalmente en casa, que es donde está este mosquito, que no vuela muy lejos, que se cría en ambientes bastante protegidos, y que hay medidas muy simples, como una vez a la semana tirar agua caliente en todas las rejillas de la casa, que ayuda un montón. Y también necesitamos un poco un compromiso de todos. Entonces, nuestra mirada es, respecto de la vacuna, hay que hacer un análisis cómo funcionó la enfermedad en las provincias que vacunaron a algunos grupos poblacionales. Estas son decisiones que las tienen que tomar los especialistas, no yo. Y ahí en Fernán confío un montón. La verdad que me parece un tipo riguroso y serio para algo así. Sí, no, y hablamos en su momento con él y sobre este tema específico, pero yo quería marcar esa diferencia porque hubo muchas quejas, sobre todo nosotros los comunicadores, de cierto desdén desde el Estado con el tema del dengue. Uno siente que llegaron tarde y mal al dengue, tema repelente y todo, Jorge. El Estado Nacional estoy hablando. Sí, yo creo
Sí, lo entiendo, y creo que además por primera vez ocurrió algo que no había pasado nunca, que normalmente el dengue tiene un pico un año y después 2 o 3 años no tenés, digamos, una aparición de la enfermedad tan fuerte. El año pasado tuvimos y este año volvimos a tener, cambió de dengue 1 a dengue 2, eso es lo que explican los técnicos, por eso también volvió a haber, también es cierto que hubo mucha lluvia, combinación de lluvia y calor, varias cosas, pero bueno, tenemos que aprender y prepararnos para el año que viene distinto, eso está claro, digamos. Lo que no puede pasar no nos puede pasar lo mismo en 2 veces el mismo problema, si no, no aprendimos nada, y nuestra tarea es aprender de estas cosas. Sí. Hay otra cosa donde uno nota diferencia con Nación, que tiene que ver con esta ola de escapes de presos en la ciudad de Buenos Aires. Yo hablé con Kravitz, él me explicó la superpoblación, que es una decisión del Estado Nacional. ¿Qué está pasando, Jorge? A ver, espera, yo ahí me gustaría ser muy claro, que nosotros quedamos con un stock, cuando se fue el gobierno de Alberto Fernández, de casi 2.000 presos en las comisarías. Ese stock se mantiene. Nosotros, es cierto que el gobierno nacional se está llevando más presos que antes, nosotros también estamos deteniendo más gente que antes. Nosotros estamos con una actitud más proactiva en calle, estamos deteniendo más y eso ha generado que en algún momento lleguemos a 2.200 presos, ahora ya estamos de nuevo con menos, el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo y tenemos que hacer un esfuerzo para descomprimir y no tener presos en las comisarías, porque no es el lugar apto para que esté un preso, ni para el preso, ni para la sociedad en general, ni para la policía, que la tengo distraída haciendo un trabajo que no tiene que hacer, y para el que no está preparado, porque el policía está preparado para detener gente, no para mantenerla en una comisaría. Que además, de nuevo, donde están detenidos por ahí en una celda, no tienen baño, yo tengo que sacarlos de la celda, acompañarlos a las mismas duchas donde se duchan los policías, ahí por ahí se me escapan, tengo que darles de comer en un lugar que no está preparado para que coman, tenemos que contratar viandas, entonces el objetivo es que vayan al servicio penitenciario. Estamos trabajando con Bullrich una serie de medidas conjuntas para bajar esa cantidad rápidamente. Ahora, dicho esto, este año van 13 situaciones de prófugos, no 13 personas, pero 13 veces se escaparon de cárceles. El año pasado se escaparon 41 veces de cárceles. Se le escapaba más a la recta. O sea, este problema lo No, parecido. Venimos con un número muy similar, porque si analizás en un cuatrimestre es casi el mismo número. Claro. Y no festejo eso. Claro. Digo, seguimos teniendo el mismo problema. Y el problema es que tenemos esos presos que necesitamos que estén en otro lado. En algún momento no hubo un proyecto, ayuda mejor que y vos, Pampa, también, de construir una cárcel en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Digo, existió eso, ¿no? No, hubo un proyecto de construir una cárcel en Marcos Paz, un pabellón en Marcos Paz, con el objetivo de liberar trasladar Devoto. Porque Devoto está en un lugar, claro, para trasladar Devoto. Con lo cual, la construcción del pabellón en Marcos Paz ni siquiera resolvería el problema de las cárceles, porque tiene que, de las comisarías, porque tiene que resolver Devoto. Después hay una discusión, si querés, más profunda, que es si nos traspasan la justicia penal en general, porque hay muy poca justicia penal de la ciudad, si la ciudad tiene que tener o no su propio servicio penitenciario. Y dónde está esa cárcel, o sea, dónde se ubica esa cárcel. Pero esa es una discusión que vendrá después de que nos trasladen las responsabilidades de justicia, porque hoy el 94% de los detenidos que tenemos en la ciudad son de penas nacionales o federales, de la justicia nacional o de la justicia federal, por eso tienen que ir al servicio penitenciario. Yo creo que idealmente debería haber un traslado de la justicia y eso después ocurriría un traslado del servicio penitenciario. Jorge, ¿cómo estás? Mauro Federico te saluda. Hola Mauro, ¿cómo estás? Muy bien. Te quiero preguntar algo más de la rosca política. No sé si escuchaste las declaraciones de Nacho Torres ayer, casi haciendo una evaluación autocrítica, el gobernador de Chubut me refiero, respecto de esta suerte de mimetización que el PRO tuvo con La Libertad Avanza, y diciendo, tenemos que asumir que nosotros perdimos la elección y somos oposición, y cometimos un error al querer mimetizarnos en algún punto con las políticas a nivel nacional. ¿Cómo ves esto? Más allá de la declaración de Nacho, te lo pregunto a vos sos también
un jefe de gobierno, en este caso, de un distrito que gobierna el mismo partido que integra a Nacho Torres, el PRO. A ver, nosotros perdimos la elección. Nacionalmente, a nivel nacional perdimos la elección y ganó Milei. Este es el gobierno de Milei, es el gobierno de los libertarios. Después, si Milei decide convocar a algunos funcionarios, porque tiene una fuerza política joven, nueva, con no tanta gente, de otros orígenes políticos, es una decisión que toma él y que no tiene que ver con un acuerdo con nuestro espacio. De hecho, nadie dice que tiene un acuerdo con el peronismo, y hay muchos funcionarios que vienen del peronismo y que están con él. Entonces, nosotros no ganamos, y me parece que es importante entender que perdimos, porque si no, no hacemos nuestro propio análisis y autocrítica de una elección que no fue buena a nivel nacional. Salimos terceros, o sea, eso lo tenemos, digo, porque si uno viste la victoria de Milei como si fuera una victoria nuestra, no terminás de hacer el luto y el análisis serio de que perdimos. O sea, a nivel nacional hicimos una mala elección. Después en algunos lugares ganamos, como la ciudad de Buenos Aires, pero en otros lugares también perdimos. Bueno, ese análisis hay que hacerlo. Y este es el gobierno de Milei. A mí no me gusta definirme como opositor, porque puedo tener coincidencias en algunos temas, diferencias en otras. Yo tengo que gobernar mi distrito y quiero que al presidente le vaya bien, porque la ciudad de Buenos Aires no es una isla. Entonces necesito que la Argentina tire, se ponga en marcha, que la macro esté ordenada, como ellos plantean, pero que también la micro empiece a andar, porque si yo dejo de tener déficit, pero no tengo actividad, no genero empleo, o sea, el auto no se empieza a mover, para mí la macro es como el motor que está regulando, ¿no? Y lo están afinando, lo están poniendo lindo, está bien, pero en algún momento está la caja de cambio, pones primera y el auto empieza a andar. Bueno, eso es lo que me parece que falta. La economía está difícil. Ahora vienen aumentos de luz y de gas y te lo plantean los comerciantes. Ayer estuve caminando Entre Ríos, Callao, Corrientes, Belgrano, hablando con muchos de ellos. Les ha caído las ventas, les suben los costos, están complicados, con lo cual lo que necesitamos es que el gobierno, además de ordenar la macro, cosa que creo que lo está logrando, le dé actividad a la Argentina, que la Argentina se ponga en marcha. Recién hablaba que le vaya bien al gobierno Macri, ahora de Milei. Sí. Mirá vos, ¿no? Al mío quiero que le vaya bien. Sí, bueno, a eso iba. También a nosotros, sí. Ahí se habla de que Milei tiene muchas ganas de quedarse con la ciudad de Buenos Aires y que pondría a Patricia Bullrich en las elecciones de medio término como candidata en la ciudad de Buenos Aires. ¿Te imaginas un panorama así? No lo sé. Primero, con este nivel de crisis que estamos atravesando, que yo no creo que sea culpa de este gobierno, había un proceso que venía muy mal manejado de antes. Hablar de la elección del año que viene me parece, no solo me parece una falta de respeto, que lo es, sino que me parece futurología medio extrema. Sabe Dios qué va a pasar el año que viene electoralmente, tampoco me preocupa tanto, y yo estoy más dedicado a gestionar la ciudad y a darle respuesta a la gente, que bastante laburo me lleva, digamos. Jorge. Porque además en un momento de crisis tenés que estar generando mecanismos nuevos, como el anuncio que hicimos hace 2 días de asistencia a la gestión de educación privada, ¿no? Bien. Poder darle 3 cuotas de 30.000 pesos por hijo a todas las familias que mandan a sus chicos a una escuela de gestión privada subvencionada, las parroquiales, las barriales. Son 212.000 chicos, son muchas familias, son 853 escuelas. Yo no puedo describir la crisis y aceptar que una escuela cierre. Una escuela que cierra es una catástrofe. Vos te vas a acordar... ¿Estaban viendo eso, que había escuelas que estaban quizás al borde del cierre? Bueno, hablabas con los directivos y te dicen, mirá, estamos muy complicados porque las familias piden becas que ya no puedo otorgar, me pagan con cuentagotas, muchas tienen morosidad, por eso nuestra ayuda va directamente a la escuela. El padre o la madre se anotan a sus hijos, y esos 30.000 pesos por mes va directamente a una escuela. Entonces, suponete una escuela que tiene 400 alumnos, va a recibir 12 millones de pesos de una sola vez a principio de mes. Es un cambio en la economía. ¿Y eso le baja la cuota a la familia, digamos?
Claro, y en la factura, digamos, de la escuela va a decir la mitad de la cuota, o estos 30.000 pesos te lo pagó el gobierno de la ciudad. Jorge, tiene que bonificarlo. Porque el gobierno nacional lanzó una política similar, ¿no? De ese estilo hace algunas semanas también. ¿Esto va en paralelo o es excluyente una con la otra? Sí, es compatible. Si tienen una, pueden tener la otra. Yo creo que tenemos que ayudar a este sector, no tenemos que aceptar que se cierren escuelas, que las familias tengan que cambiar a sus hijos de escuela, porque va a haber pocas cosas más dolorosas que tener que decirle a tu hijo, no vas más con tus compañeritos porque no te puedo pagar la cuota. Así que ninguna de las dos cosas tiene que ocurrir, ni que cierren escuelas, ni que cambien chicos de colegio. Dura 3 meses, que creo que van a ser los 3 meses más duros, por lo que dice el gobierno, después debería haber un poco más de actividad. Y es una medida que evidentemente era necesaria, porque fíjate que en 2 días ya se anotaron casi la mitad. Creo que esta mañana íbamos por 94.000 inscriptos ya. En 24 horas, en 48 horas, 94.000 inscriptos. Un número, son 12.000 millones de pesos. Ahora, Perdón, tengo una pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero es algo que está dando vuelta ahora, que es la posible venta de los terrenos de Tecnópolis, que la mayoría pertenece a Vicente López, ¿no, Jorge? Tengo entendido, creo. En realidad son terrenos nacionales, pero que están dentro del municipio de Vicente López. Sí. ¿Eso tiene alguna reglamentación especial si alguien lo compra para hacer un proyecto inmobiliario? ¿Tiene que pasar por la legislatura Sí, por el Consejo Deliberante. Por el Consejo Deliberante, perdón. Claro, igual que en la ciudad pasaría por la legislatura, el uso y qué se puede construir y cuánto siempre depende de los gobiernos locales. Perfecto. Con lo cual, si se vendiera ahí o se vendiera una parte para darle indicadores y tipo de uso, tiene que pasar por el Consejo Deliberante, así como los terrenos del gobierno nacional en ciudad, si pasara lo mismo, tiene que pasar por la legislatura y se le dan indicadores, o sea, qué y cuánto se construye siempre depende de los gobiernos locales. Claro. Se tienen que adaptar a las alturas y todo. Exactamente. Perfecto. Exacto. Jorge, como siempre, un gustazo, abrazo enorme. Gracias, un abrazo grande. Invitar a la gente que esté escuchando que se sigan anotando. Queremos que mucha gente se anote, es muy fácil. No le pedimos cuenta corriente de ello, nada. Los datos son muy poquitos y queremos que se entran a la página de la ciudad, Educación, Ayuda Escolar, a ver si logramos que los 212.000 chicos los podamos ayudar y asistir. Perfecto. Bárbaro, Jorge, gracias. Hasta luego. Grande. Jorge Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 11:53.